amigo, gran pintor, nacido en el 33, inició sus estudios con Marcos Tiglio, continuó su formación con Carlos de la Cárcova y Alberto Cartier, historia del arte con el profesor Julio Pairó, realizó cursos de filosofía, historia del arte español, culturas aborígenes de la Argentina, culturas precolombinas con Guillermo Magrassi, cosmovisión y arte alfarero con la licenciada María Cuz, y un seminario de arqueología con el profesor Jorvin. En el 61, en Montevideo se relaciona con los discípulos del taller de Torre García. Dicen que ya se ha hecho más oriental que argentino, porque se conoce todas las cuevas que hay de Montevideo. Y sus obras figuran en casi todos los museos del país y en el exterior, también en colecciones particulares. Ha realizado 159 muestras colectivas dentro de la Argentina, en el exterior, e innumerables muestras individuales. Alberto fue uno de los primeros que apoyó este museo cuando no existía nada más que un decreto. Creo que la primera donación, que en distintas oportunidades ha estado colgada en el verano, fue uno de los que confió y apostó a este hecho que hoy tiene tantas obras y que realmente fue muy positivo toda la labor que desarrollaron los artistas de todo el país para apoyar esta institución. La obra de él no es un tipo de obra muy común de ver en nuestra ciudad, y como siempre las muestras son muy eclécticas y siempre queda para que nos hable de las ideas y de su pensamiento el autor. Me gustaría que Alberto les cuente qué es esto. No para mí. Está bien. Bueno, esto tiene básicamente dos posibles enfoques. Uno que se fundamenta en lo que yo creo que hay que determinar definitivamente, que es estas obras, como todas las obras pintadas en superficie, obedecen a algo que es el lenguaje plástico. Cuando en una oportunidad leí un libro que se trataba de fundamentos visuales, una introducción, en esa introducción precisamente se hablaba de una palabra que me quedó siempre en la memoria, muy registrada, que es el analfabetismo visual. De alguna manera esa palabra está identificando a que las artes plásticas fundamentalmente es un lenguaje, y como todo lenguaje tiene sus exigencias, sus principios, no leyes sino principios que lo van constituyendo y que, bueno, es lo que hace determinar la posibilidad de una comunicación. Y ese lenguaje, por lo tanto, hay que conocerlo, y nos alejamos mucho del lenguaje cuando empezamos a pensar que a lo mejor entendemos un cuadro porque reconocemos cosas. El reconocimiento de cosas no es nada más que eso, pero no es conocer en profundidad lo que es un cuadro. Un cuadro es fundamentalmente lenguaje, se apoya en el lenguaje. Dentro de ese lenguaje, que podría ser lo que de alguna manera va construyendo una obra, por supuesto, de acuerdo a las épocas, a los tiempos, a los lugares, se van constituyendo códigos de comunicación diferentes. No es lo mismo el código del Renacimiento que el código del siglo XX. Como para ustedes, no es lo mismo vestirse como un mosquetero del siglo XVII o como se visten ahora. Es decir, hay cambios que lo van produciendo las épocas, a los que se suma a esos cambios que producen las épocas, que sería en todo caso el código. También están las diferentes poéticas de los lugares, porque es obvio que
Cada territorio, cada nación, cada lugar tiene sus propias características, sus propias tradiciones culturales y por lo tanto se diferencian unas de otras. Las culturas, todos los pueblos tienen culturas y las culturas simplemente o sencillamente son diferentes, no son ni mejores ni peores, son diferentes. Junto a ese lenguaje, que es el que uno trata a veces de tratar de mantenerse en el sentido de que, bueno, todo arte plástico se fundamenta en esto, existe detrás de eso la intencionalidad, la idea del pintor, que en el caso mío, por supuesto, desde hace bastantes años, he tratado de mirar como elementos testigos mi propia cultura o la cultura de los pueblos que vivieron acá en este lado de América. De modo que si por un lado está el lenguaje y el código del siglo XX, por el otro lado está también la intencionalidad de mirar a las tradiciones de América. Todos los que estamos embarcados en esa corriente, naturalmente, cometemos errores y posiblemente algunos aciertos. Pero es lo que pasa siempre que uno experimenta o quiere recorrer un camino propio y bueno, se va caminando a veces con balbuceos, a veces con la vieja técnica del ensayo y el error y se logran determinadas cosas. Entonces, bueno, dentro de ese lenguaje, porque ustedes acá ven líneas, planos, puntos, dentro de ese lenguaje hay un aspecto donde naturalmente yo hago bastante hincapié, que es en el sentimiento de estructura. Y hablo del sentimiento de estructura porque en realidad lo que realmente, cómo se debería denominar esa intención del pintor al realizar una estructura, es la búsqueda de un orden, la búsqueda de un ordenamiento. Esa sería verdaderamente la palabra. Dentro de esas búsquedas de ordenamiento existen las posibilidades de una construcción o de una estructura. Y fíjense que yo estoy hablando de una cosa o de la otra. Porque la construcción, digamos primitivamente, construcción y estructura se las unía en cuanto a conceptualización, pero en realidad hay algunas diferencias que las hacen recorrer en los últimos tiempos diferentes caminos. La estructura en realidad es la construcción en realidad es un orden que deviene de aquellos principios que partieron de la arquitectura contemporánea. A partir del hierro y del cemento, la concepción vertical horizontal se fue traspasando a todos los aspectos de las artes visuales. Así es que la construcción de alguna manera tipifica lo que podría ser la pintura abstracta geométrica. Hasta no hace mucho el concepto de estructura estaba ligado, porque la palabra estructura de alguna manera significa estruere, que es una palabra derivada precisamente de la construcción, son construcciones en ese sentido. Pero los estudios más contemporáneos, desde el punto de vista de la antropología, han determinado que con bastante acierto, a mi entender, que la estructura no es algo que esté absolutamente pensada desde el ámbito de la razón, sino que es algo que va surgiendo en el mismo acto de realización del artista
o del pintor, como ustedes quieran llamarlo, y cada acto va generando la posibilidad de otro. En algún momento el realizador piensa que esa estructura está, pero también es una posibilidad abierta para nuevas iniciaciones y continuaciones. O sea, es una obra más abierta que la construcción. La construcción es una obra pensada y cerrada en sí misma. Yo aclaro ese aspecto porque en lo mío predomina ese sentimiento de orden que no puedo negar. Pero todo el mundo muy rápidamente me involucra con la escuela del taller Torre García, a la cual yo adhiero y no niego, pero sí digo que no sigo los pasos de una manera absolutamente, digamos así, dogmática, porque su sentimiento de construcción se basaba en el planteo ortogonal. Y el mío, en cambio, nace a partir de estructuras más abiertas, más libres, de una geometría más sensible, y que tiene una intencionalidad en sí mismo, porque ustedes van a visorar en cada una de esas estructuras la posibilidad también de una imagen que genera vinculaciones, que no es simplemente y nada más que una estructura. A mí me gustaría que, dicho todo esto, hablando primero del lenguaje, pasando luego del código del siglo XX, pasando luego de la intencionalidad americana y terminando con esta aclaración de construcción-estructura, que de alguna manera me separa de la escuela de Torres, aunque adhiero en cuanto al sentimiento y a la búsqueda de un orden, y también de la mirada retrospectiva a América. Dicho todo esto, me gustaría que ustedes, si tienen algunas dudas o algunas cosas que preguntar, lo hicieran, porque de pronto uno, cuando se pone a exponer ideas, por ahí contesta y da respuesta a los intereses de cada espectador, pero por ahí no. Entonces me gustaría, con una suerte de ping-pong, que ustedes me preguntaran todas aquellas dudas o no que tengan respecto de la obra que ustedes aquí ven. Este es el momento que se quedan todos acá. Sí, siempre pasa igual. Lo que pasa es que todos saben. Indudablemente el manejo de los lenguajes visuales están abiertos en este momento. Que, como vos decías, no te puedes quedar en un dogmatismo de todo. Si bien fue un momento muy importante, fue un aporte muy importante, que ya venía del cubismo, porque de cierta forma venía arrastrándose de esas épocas, permitió que haya una apertura después en el futuro ya al conceptualismo y un montón de cosas. Seguro. Artemio, yo quería agregar a esto que vos decís, para de alguna manera también no enrostrarle el caso dogma solamente a Torres. Todos los movimientos se transforman en un dogma. Pero cuando... lo que quiero decirte es que en una de las últimas obras de Torres, que habla precisamente de la realidad y de la abstracción en la naturaleza, es uno de los últimos libritos que él publicó. Hubo uno final, que es La recuperación del objeto, pero ese anterior, que publicó poco tiempo antes de morir, él sugiere algo que en realidad está mostrando que también él avisaba de que había, él decía que con la incorporación del neoplasticismo, del cubismo y del surrealismo, era posible realizar el gran arte del futuro. Y con eso lo que estaba tratando de señalar, de que no era solamente por medio del descanso sobre la razón, sino que también había un apoyo en la intuición. Y él mismo, cuando le preguntaban qué es lo que era primero, y él decía siempre: primero es la intuición, luego viene la razón para corregir o enmendar algún problema que presente la intuición. De manera que
Pienso, como suele ocurrir muchas veces, que los dogmatismos no nacen de los creadores que inician una rueda, sino de muchos que lo siguen. En este momento creo que no hay más dogmáticos que algunos alumnos directos de Torres. Nosotros zafamos porque somos indirectos. Como somos argentinos, somos heterodoxos. Heterodoxos por no haber estado conciliando todos los días la convivencia permanente con las palabras, las tesis y todas las preocupaciones que tenía el maestro Torres García. Aparte vos tuviste unos maestros que muy distintos a lo que la escuela de Torres. Además, un tipo como Cartier. Sí, bueno, Cartier tiene una amplitud así de conceptos. Y ¿cómo es? Tiglio, bueno, textualista dentro de lo suyo. Sí. Dentro en general es evidente que todo lo que ustedes ven aquí es un poco los restos de esa vieja formación, porque Tiglio, a pesar de ser un romántico, tenía un sentimiento en cierto modo constructivo. Cartier era uno de los introductores de todas las experiencias de la Bauhaus en Argentina, tradujo del alemán los fundamentos así presentados en la escuela de la Bauhaus. Estudié Historia del Arte con Pairó, que Pairó también era un seguidor de Petoruti y de Torres García, de manera que en realidad es como que me marcaron de entrada, pero claro, nadie es marcado si no se deja marcar. En realidad creo que... bueno, ese es justamente el problema de los uruguayos. Era Torres nada más y siempre la recurrencia, ¿no? No había otra... Claro, fue muy fuerte la presencia de Torres en el Uruguay, sobre todo que él llega en un momento en donde existía dos ramas fundamentales de la pintura uruguaya. Uno era una especie de post-impresionismo colorista, una especie de iluminismo alemán, por un lado, y por el otro lado había un gran momento de todos los que seguían al muralismo mexicano. Entonces cayó de pronto Torres con sus ideas de pintura de superficie, de alejada de toda preocupación de anécdota, etcétera, etcétera, y es claro, se armó un lío bárbaro en Uruguay. Y acá en el sur se armó un lío bárbaro, eran tres en realidad. El último se descubrió hace poco, mejor dicho lo descubrieron los europeos, que era Sur Solar. Sur Solar, sí. Petoruti y Torres. Así que bueno, yo no sé si alcancé a responder las preocupaciones de todos ustedes, por eso insisto mucho. Solamente les cuento para cerrar mi parte una pequeña anécdota. En cierta oportunidad, un galerista me dijo algo acerca de una pintora, bueno, que se había alejado mucho de lo que yo hacía. En realidad, yo le comenté estas palabras, que viene un poco a cerrar el círculo con el cual yo inicié estos pequeños comentarios. Digo, lo que ocurre es que vos sos un analfabeto visual del siglo XX. Vos te quedaste en el reconocimiento de las manos del Greco con las manos del Tiziano, y ahí te das cuenta que son diferentes. O de las peras de Jean Fichte y de las peras de Zurbarán, y ahí reconoces que son diferentes. Pero cuando ves el dibujo, el diseño de una flecha, confundís a un Paul Klee con Torres García o conmigo, y en realidad no son los mismos. No aprendiste a ver las diferencias que sugiere la pintura contemporánea. Y por eso al principio les había comentado el tema del analfabetismo visual y la necesidad de reconocer que la pintura es fundamentalmente un lenguaje. Bueno, muchas gracias.